Hola, ¿qué tal? Soy Payuy y te doy la bienvenida a Rueda la Idea. El día de hoy quiero que iniciemos este video preguntándonos por algunas cuestiones que quizá ya hayan pasado previamente por nuestra mente o, metafóricamente hablando, por nuestro corazón. Por ejemplo, ¿por qué pareciera que hay ciertas emociones que predominan en algunas personas o que predominan en mí o en ti? ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? ¿Los animales tienen emociones? ¿Tienen sentimientos? ¿Cuál es la influencia del pensamiento en mi forma de sentir? ¿Y cuál es la influencia de la forma de sentir en mi pensamiento? Asimismo, ¿cómo todo esto confluye en mi forma de actuar frente a los demás? ¿O por qué, por ejemplo, hay ocasiones en las que me siento incómodo ante determinada persona o situación, experimento cierto rechazo? ¿Qué ideas, qué expresiones emocionales, qué elementos afectivos configuran ese tipo de tendencia? Todo esto se puede entender de mejor manera a través de un concepto propuesto por Ramón Lucas Lucas en su libro El hombre espíritu encarnado, compendio de antropología filosófica, y es el de interioridad. La interioridad es una de las dimensiones que el filósofo identifica en el ser humano. No es la única, de hecho son 5. La interioridad, la ya mencionada interioridad, corporeidad, intersubjetividad, historicidad y trascendencia. Estas dimensiones se separan para los estudios, se separan con fines didácticos, sin embargo confluyen en el día a día. Es muy claro que se separan únicamente por motivos de estudio y porque guardan cierta autonomía, pero quiero que tengamos en cuenta que se interrelacionan. Habiendo aclarado esto, entonces expliquemos qué es la interioridad. La interioridad hace referencia a todos estos procesos ad intra, es decir, hacia adentro. Ahora, no quiero que confundamos el término ad intra o los procesos que vivimos dentro de nosotros con lo orgánico, pues esto es parte de la corporeidad. Es cierto que lo interior tendrá su fundamentación también corpórea, es decir, las emociones pueden explicarse desde la biología, lo mismo algunos pensamientos, sentimientos, etc. Por eso es muy fuerte hoy en día el enfoque neurocientífico o de alguna u otra manera pues estos enfoques que nos dan las bases biológicas de la conducta. Sin embargo, hoy quiero que nos centremos exclusivamente en estos elementos desde su condición psicológica. Vamos a entender que la interioridad está integrada por emociones, pensamientos, sentimientos y actitudes. No es la única forma de categorizar o de entender la interioridad, sin embargo es la que se nos ofrece en este momento. Quiero que seas muy consciente que no es un modelo único o absoluto, sino que de alguna u otra manera nos puede ayudar a entender mejor este fenómeno. Estás invitado a que puedas nutrirlo con algunas otras teorías o algunas otras posturas. Bien, ¿qué es entonces el primero de los elementos de la interioridad? Las emociones. Entendamos por una emoción una reacción. Es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Qué es una reacción? Es un mecanismo de adaptación. Es automático, a diferencia de una respuesta. Una reacción es automática, es primaria, mientras que una respuesta ya incluye un proceso de conciencia, o eso es lo que se espera en la mayoría de los casos. Por lo tanto, las emociones son reacciones adaptativas. Es decir, tú no piensas, es un buen momento para enojarme, es un buen momento para ponerme triste, me enojaré o me pondré triste. Simplemente alguna estimulación, algún recuerdo, alguna situación que estás observando, que estás escuchando, te enoja, te pone feliz, te pone triste, etc. Esto es lo primero que tenemos que tener claro. Las emociones son reacciones, suceden. Podemos identificar distintos tipos de emociones. Por el momento quiero que las clasifiquemos en básicas y compuestas. Las básicas entendidas como la alegría, la tristeza, el desagrado, el enojo y el miedo. Cuando las emociones básicas de alguna u otra manera se combinan, por así decirlo, van a generar emociones compuestas. Por ejemplo, cuando experimento el tono de la alegría con la fuerza del enojo, pues estoy viviendo euforia. O por otro lado, melancolía, cuando experimento tristeza al recordar la alegría del pasado. Esto significa que entonces hay distintos tipos de emociones, distintas intensidades. Sin embargo, quiero que lo que quede claro es que son reacciones adaptativas.
Ahora, si nosotros actuáramos únicamente desde el instinto o desde nuestra dimensión animal, pues actuaríamos meramente desde una perspectiva meramente emocional. El hecho de que las emociones sean reacciones no significa que siempre justifiquen una acción descontrolada, una acción pasional o una acción pues no razonada. Es decir, las emociones si llegan, no puedo controlar que lleguen, pero sí puedo regular su contenido, su intensidad, su forma de canalizar o expresar una vez que ya han llegado. Y es por eso que la emoción también nos conduce a otro componente que es el pensamiento. El pensamiento, que es una de las notas que pues grandes filósofos han identificado como propio de lo que nos hace humanos, tiene una gran relación con las emociones porque nos ayuda a significarlas, nos ayuda a darles una connotación. Es decir, no solamente experimentamos la emoción como una reacción, sino que además tenemos el potencial de significarla o de darle una connotación. El pensamiento nos ayuda a interpretar no solo el suceso, sino la emoción misma. Esto significa que las situaciones que nos pasan también tienen un filtro cognitivo, también tienen una significación. Por ejemplo, si el día de hoy yo llego tarde a mi trabajo, puedo experimentar una emoción de desagrado o de tristeza, incluso de enojo. Sin embargo, cuando esta emoción y esta situación llega a mi pensamiento, le atribuyo un significado. Quizá un significado pesimista, como pensar es que soy un impuntual, nunca llego a tiempo a ningún lugar, pues no nací para esto, etc. O también podría generar ciertas connotaciones optimistas, como bueno, el día de hoy llegué tarde, pero voy a tratar de llegar más temprano mañana, puedo generar un cambio, creo que soy capaz. Y esto de alguna u otra manera va configurando también nuestras experiencias, de modo que el modo en el que pensemos también va a configurar otras estructuras de nuestra vida afectiva e incluso conductual, pero ya llegaremos ahí. Asimismo, no quiero que tengamos la idea de que el pensamiento únicamente nos ayuda a significar las emociones. Sería una perspectiva reduccionista. El pensamiento tiene muchas otras funciones cognitivas, ¿sí? Por ejemplo, la imaginación, la memoria, la atención, el lenguaje. Incluso podríamos invertir el ciclo de la interioridad. Así como hay emociones que nos producen pensamientos, podemos entender que hay funciones cognitivas, funciones del pensamiento que nos generan emociones. Por ejemplo, cuando recordamos un momento que nos da mucha alegría, pues una idea, una función como es la memoria, nos puede hacer experimentar alegría o miedo o tristeza. Visualizar mediante la imaginación determinados panoramas también nos puede hacer experimentar ciertas emociones. Esto significa que tanto las emociones nos pueden conducir al pensamiento como el pensamiento a las emociones. Sin embargo, aquí entra pues otro elemento de la interioridad, que son los sentimientos. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una emoción y un sentimiento? Que la emoción es reacción, que la emoción es algo más adaptativo, algo más automático, mientras que el sentimiento ya tiene una carga intelectual, ya tiene una idea. En el sentimiento ya hay una atribución de significado, es decir, que un sentimiento es una emoción que ya fue pensada, es una emoción a la cual ya se le dio una significación o una connotación. Por ejemplo, en la situación hipotética que les planteaba hace un momentito, en donde llego tarde a mi trabajo, el tipo de pensamiento va a configurar mi tipo de sentimiento. Si yo pienso, híjole, es que siempre llego tarde, es que no puedo, es que de alguna u otra manera no estoy hecho para esto, el sentimiento que experimente puede ser autodesprecio o frustración. Por otro lado, si la idea ante la misma situación es, creo que lo puedo hacer mejor, puedo cambiar, lo voy a lograr, mi sentimiento será de esperanza. Esto significa que, como te mencionaba, los pensamientos también configuran nuestros sentimientos. La forma en la que pensemos y atribuimos significados configura nuestros sentimientos. Asimismo, todos estos elementos afectivos y cognitivos van a decantarse en el último de los elementos de la interioridad, las actitudes.
Entendemos por actitudes las tendencias de aceptación o rechazo que experimentamos hacia cualquier objeto. Entendemos por objeto una persona, una situación, un lugar, etc. En este sentido, las actitudes no siempre son radicales, es decir, no siempre experimentamos una total aceptación o un total rechazo, sino que podemos identificar puntos intermedios. Por ejemplo, una persona me puede caer un poquito mal, sin embargo, también puedo valorar determinadas cualidades en dicha persona, ¿no? O un lugar, de alguna u otra manera, puede hacerme sentir muy bien, pero también puedo tener una cierta significación de tristeza o de cierto rechazo ante dicho lugar. Es decir, hay puntos intermedios en las tendencias actitudinales. Aunque sí podemos encontrarlas de forma radical, lo más común es que tengan matices. De hecho, muchas veces estas tendencias actitudinales radicales podrían ser peligrosas porque nos podrían llevar a posturas incuestionables o dogmatistas. En este sentido, la actitud es el fruto de nuestra vida cognitiva, es decir, de lo que pensamos, de nuestra vida afectiva, es decir, de lo que sentimos, y se decanta en lo que hacemos. Por eso se dice que las actitudes tienen un componente cognitivo, emotivo y conductual. Ojo, el componente conductual ya no es parte de la interioridad. Nace en la interioridad, pero se expresa fuera de ella. Es por esto que las actitudes componen este cuarto y último elemento de la dimensión que entendemos como interioridad, es decir, emociones, sentimientos, pensamientos y actitudes. Al respecto, te invito a que pienses en alguna situación cotidiana, alguna situación que te ha pasado y trates de identificar a ver qué emociones experimenté, qué significado le di mediante el pensamiento, qué sentimiento configuré y cómo todo esto se decantó en determinada actitud. Estos 4 elementos integran lo que conocemos como la interioridad. Y es la primera de las 5 dimensiones propuestas por Ramón Lucas Lucas. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Espero que la pases muy bien y nos vemos en un próximo material. Cuídate mucho. Hasta la próxima.